¿Por qué nos cuesta tanto trabajo vivir en esta época moderna? ¿Y qué es lo que está haciendo que tanta gente caiga en depresiones o en cierto tipo de ansiedad y de repente sienta que su vida no vale la pena? ¿Qué es lo que está pasando con todas estas personas? Y la primer pregunta que quiero hacerles a todos es, ¿estás viviendo o estás sobreviviendo? ¿Qué es lo que está pasando dentro de tu DNA que tú crees que lo puedes engañar, pero tu cuerpo no es engañable, no lo puedes manipular como a tu mente? Tu cuerpo te va a avisar siempre si estás feliz o no estás feliz, y a nivel molecular, si estás viviendo simplemente por esas constantes muestras de placer y toda la sensación de instantáneo, de que tienes todo a la mano, de que todo puede ser fácil y con un clic, o te está frustrando esa forma de vivir y esa manipulación, y ahí se aplica la palabra digital. ¿Cuál es tu propósito de vivir? Siquiera sabes lo que significa tener ese propósito, siquiera sabes qué significa esa palabra para ti. Entonces, mientras más te atores en todas estas herramientas digitales de dopamina barata o la comida procesada, todo eso lo único que está haciendo es que está destruyendo el cerebro y creando inflamación en tus genes, obviamente apagando tu sistema inmune para que seas mucho más vulnerable a cualquier tipo de enfermedad. Y la otra cara de la moneda es que cuando tú tienes un propósito de vida, entonces actúa como ese escudo biológico que literalmente va a frenar todo ese pánico en tu cerebro y va a hacer que tus defensas suban y seas capaz de defenderte ante prácticamente ante cualquier tipo de infección. Todo eso es lo que hoy voy a ir desglosando ah, en el detalle más particular, y vas a entender qué es lo que está pasando con tu mente cuando es atrapada y manipulada por todas estas herramientas digitales o por ese ritmo constante de no descansar, de no tener pausas, de no hacerte preguntas importantes. Vas a aprender también cómo hay un impuesto de no vivir a través de ese propósito, de estar en un estrés que entre comillas es invisible y que tú puedes decir y contestar estoy bien, pero estás viviendo en un modo de supervivencia, sin un propósito, sin un objetivo, sin una meta. Y todo eso reduce hasta tu coeficiente intelectual, y ahorita vamos a ver cuánto lo reduce. Entonces, también existe una genética de sentirte bien, de estar en un bienestar. Y ese propósito personal que tú tienes, esas metas que tú creas, activa genes que te van a proteger, y ya te expliqué, te van a dar mucho más defensas. Mientras que cuando activas ese placer egoísta de simplemente estar satisfaciéndote por una dopamina barata, te va a inflamar y te va a enfermar. Ahora, ¿cómo se frena tu cerebro? Bueno, descúbrelo si te quedas hasta el final, y te voy a dar un protocolo para que dejes de estar sufriendo y dejes de estar sobreviviendo y empieces a disfrutar tu vida desde otra forma completamente distinta de operar en este mundo donde tú tienes el control y no todas las herramientas que te están atrapando y te están constantemente secuestrando. Entonces, vamos a ver qué pasa con tu propósito. ¿Cómo funciona como un buffer o un regulador genético? Tu cuerpo distingue, no es tonto, y a él nunca lo vas a poder engañar. Distingue a nivel de moléculas, a nivel de mensajes químicos entre tus placeres egoístas, tu ansiedad de estar pegado a una pantalla y lo que haces para contribuir en primero en tu vida y después ya a un nivel social, porque primero tenemos que empezar por nosotros para después poder contribuir hacia la parte social y hacia los demás. Eso se divide en dos tipos de bienestar: un bienestar que es hedónico, que es el bienestar por placer, por todas estas influencias,
¿Y cuál es ese perfil de una persona que está bajo estos hechizos de placer y no sabe cómo salir de ahí? Número uno, activan unos genes que es una secuencia de genes de, que fue descubierta bajo una evolución y es una activación de esta respuesta de CTRA y eso te hace más propenso a enfermedades. Estos perfiles se descubrieron en investigaciones muy grandes por Stephen Cole y Barbara Fredrickson, y ellos demostraron que los individuos con altos niveles de bienestar de este tipo de placer tenían un apagado de estos genes que te creaban esa resiliencia. Estos genes de CTRA son genes que crean resiliencia, te hacen mucho más resistente a las enfermedades y obviamente te dan una fuerte respuesta viral. Bajan totalmente la inflamación. Pero si tú estás en el perfil de buscar ese placer constante, lo único que vas a crear es que la expresión de estos genes baje y empiece a promover la expresión de genes inflamatorios como IL-1 beta, IL-6, TNF-alfa. Todos esos son mensajes químicos, son sustancias químicas pequeñitas, son moléculas que lo que promueven es una inflamación y tus defensas, tu sistema inmune se va a ver completamente dañado, completamente apagado hacia respuestas virales y hacia otro tipo de enfermedades transmisibles. Entonces, vas a estar todo el año con repetición de este tipo de enfermedades y por eso tus defensas no mejoran. No es un problema de alergias, no es un problema de otra cosa más que tu estrés causado por toda esta adicción a cualquiera de estas plataformas y de estos medios digitales, así como a la comida tóxica, comida pues simplemente procesada o altamente azucarada. Las señales celulares están todo el tiempo en alerta y como lo ves aquí, es todo en rojo, todo tu sistema siempre está alerta, siempre estás pensando en los peores escenarios, te vuelves un poco más paranoico o paranoica y todo eso lo único que hace es que sube a niveles impresionantes, como cuando antes los antiguos habitantes de la Tierra eran amenazados por realmente un dinosaurio, un león o lo que sea que los estuviera persiguiendo. Ahora, lo que a ti te pone en ese estado son tus medios digitales y es la comida que tú estás consumiendo bajo esos estados inconscientes. Entonces, eso te prepara para estar en estrés mucho tiempo. El otro lado, el lado positivo, es el bienestar eudamónico y ese es tener un sentido de vida, es saber para qué estás aquí, es hacerte preguntas un poco más profundas y cómo vas a transicionar a ese estado. Primero, lo que te voy a enseñar de este estado es que te protege totalmente. El perfil genético es muy suave, es mucho más tolerable, suprime la respuesta de estos genes que van a crear la inflamación y que protegen y reparan de todas estas secuencias de genes que están dentro de estos CTRA y lo que hace es que te da una baja inflamación en todo el cuerpo y el sistema inmune se va a la alza y te ayuda a activar genes antivirales y empiezas a liberar interferones, que esos son otro lenguaje químico, pero ese es un lenguaje que te ayuda a protegerte de los virus o bacterias o enfermedades transmisibles y, como te dije, bajas la inflamación. Bajar la inflamación es uno de los mejores marcadores que puedes tener para estar en salud, para tener energía, para tener aprendizaje, para poder tener esa capacidad de resolver problemas. Las señales celulares que tu cuerpo está dando son completamente distintas. Son de seguridad, son de integración, son de poderte regular, son de saber que la vida sí viene con un estrés, pero tú eres capaz de resolver ese tipo de estrés y eres capaz de hacer una transición. Ahora, ¿qué más pasa?
La dopamina barata frente al propósito en tu vida. ¿Y por qué se le llama tónico? Pues porque realmente es como si te tomaras ese elixir tan buscado de rejuvenecer y de siempre estar con energía y con vitalidad. Pues así es el propósito, es como ese elixir que te va a crear una respuesta mucho más prometedora y mucho más de protección y de seguridad que la otra. Y aquí te voy a explicar cuáles son las diferencias entre una dopamina que es rápida, como todas estas secuencias de, pues, de herramientas que la gente usa para distraerse y usa para estar siempre en ese estado de consumo y es el estímulo, son redes sociales y consumos impulsivos de comida, de obviamente cosas tóxicas, de pornografía, de noticias también, obviamente, y de todo este tipo de consumo inconsciente. El impacto son ráfagas cortas y de altas frecuencias, pero completamente erráticas e inestables. La consecuencia es que llegas a desensibilizar tanto unos receptores que se llaman D2, que son receptores de dopamina, que aumentas toda esa impulsividad. Cada vez necesitas más, cada vez necesitas más, cada vez necesitas más comida tóxica, más estímulo de estas redes, más estímulo de noticias y más saber que el mundo ya se va a acabar. Todo eso es más y más hasta que de plano tu sistema está en, ¿cómo se llama? Se pone en un stand-by y entras, ahorita vamos a ir a eso, a un estado de ansiedad, después que te va a llevar a un estado de depresión. La dopamina tónica, esa es diferente y esta es más estable. Y como se ve en estas imágenes que a mí me gustó muchísimo, como ahora somos capaces de crear este tipo de imágenes, es una dopamina que es constante y es pausada. Como vimos hace rato, los niveles son mucho más armónicos, son mucho más compatibles con la dopamina real que tu cuerpo debe de liberar. Y esa estabilidad te lo da el para qué estoy aquí, para qué estoy viviendo, qué es mi propósito. Tu estímulo es tener ese propósito, buscarlo y no nada más necesitas ser uno, pueden ser varios, pero es ir empezando a preguntarte cuáles son las metas que quieres lograr, cuál es la organización, cuáles son los pasos y empezar a hacer cosas muy pequeñas sin sentirte pues sobresaturado, sino simplemente empezar y empezar ya y no poner pretextos de el próximo mes, el próximo lunes, no. Mañana puedes empezar a hacer este tipo de cambios poco a poco. ¿Cuál es el impacto? Pues que tienes un flujo constante y estable en todas estas estructuras cerebrales y eso las hace resilientes porque están enviando constantemente este flujo de comunicación de neurotransmisores de dopamina, de serotonina, de oxitocina y de muchos otros que ahorita te voy a explicar. Y la consecuencia es que todo eso te protege contra las adicciones y te mantiene en una motivación. Cuando tú tienes un propósito, la mejor manera que puedo tener yo para explicártelo es no te distraes en tonterías. Por ejemplo, a mí me encantaba la natación, bueno, me sigue encantando la natación, pero cuando tenía estos eventos de competencias, muchas veces me podrían invitar a una fiesta o a un bar y tomar alcohol y yo no sacrificaba ni el ejercicio ni la competencia por ese tipo de distracciones. Mi propósito era que me fuera bien en la competencia y simplemente era muy fácil para mí decir, no, no me interesa, ahorita estoy en entrenamiento, después podré ir, después lo podré hacer y ya, ¿no? Pero no pasaba nada porque faltara 3, 4, 5 veces y en vez de ir 10 veces a un bar y tomar alcohol, lo hiciera una sola vez en 2 o 3 meses. Esa es la diferencia entre tener un propósito y saber claramente lo que quieres y
estar a la deriva y estar simplemente rebotando y rebotando entre este tipo de gratificaciones instantáneas. Todos los estímulos son metas, son objetivos, el impacto es estable, la consecuencia te va a proteger y te da motivación. La búsqueda incesante de estar en esa forma tóxica de gratificación, lo único que hace es que carga a todo tu sistema simpático, que es el sistema de respuesta, de lucha o huida, y por eso tenemos tanta gente agresiva, tanta gente que ya no piensa, realmente tú la ves actuar, la ves manejar, la ves caminar, la ves realizar algo muy, muy simple y ya no son capaces de carburar, o sea, como si su cerebro estuviera atorado. Está atorado en esa inundación de cortisol. Su amígdala está al máximo y todo eso es lo que hace que tengan emociones totalmente reactivas y totalmente bobas y que estén en ese constante, ¿cómo se dice? Sistema de estar como en alerta. En alerta y me refiero a estar simplemente pues pensando que lo peor puede pasar. Todos los peores escenarios son los que se les ocurren, se vuelven hipocondríacos, se vuelven paranoicos y envían constantemente estas señales y no hay un descanso. O sea, energéticamente están llenos o llenas de achaques. Esas son las personas que sobreviven y las puedes identificar muy, muy fácil porque su respuesta siempre es no tengo tiempo. Entonces, ese es como el marcador y la etiqueta de una persona que vive en ese sistema de sobrevivir. Ahora, ¿por qué? Porque hay que tener un propósito. ¿Quién fue de los mejores investigadores de este tipo de ciencia? Porque realmente es una ciencia lo que descubrió Viktor Frankl en el sentido de la vida. En su libro El hombre en busca de sentido. El sentido de tu vida actúa como ese buffer y va de arriba hacia abajo. Y es una mecánica, es un proceso de resiliencia. Primero, existe un freno de tu sistema prefrontal. Tener una meta clara establece una conexión donde inhibes directamente a la amígdala que está como loca cuando estás en ese cortisol. Cuando tienes una meta, no te distrae. Es como te decía, yo tenía una meta de ir a competir y de ir a nadar. No me distraía que los demás estuvieran en un bar divirtiéndose. Eso no me preocupaba en lo más mínimo, ni me pasaba por la cabeza. Yo estaba enfocado en la competencia. ¿Qué más? Cuando tienes una meta de conseguir un trabajo, de pasar un examen, es lo mismo. Te pueden invitar a donde sea y si tu meta es clara, no va a ser ningún ruido esa, esa invitación a algo instantáneo, a algo momentáneo, que además va a haber otros momentos en que a lo mejor lo puedas hacer. ¿Qué más? Te da un control del estrés y eso es algo súper importante. Eres capaz de controlar el estrés. Transformas ese pánico bobo en un estrés positivo, en decir, bueno, tú quieres creer que el mundo está así de espantoso como todos los días te lo están enseñando. Créelo, eres completamente libre. Nada más no me intoxiques a mí, porque yo hace mucho dejé de ver ese tipo de contenido, entonces yo no creo que el mundo sea así. Yo conozco otro mundo donde existen otras personas que sí apoyan, que sí piensan, que hablan de otros temas y que tienen esa capacidad todavía de leer, de pensar, de resolver problemas. Entonces yo conozco ese mundo y quiero ese mundo para mí y para mi familia. Si tú quieres el otro y te quieres seguir atorando en todo ese tipo de contenido, está bien, eres libre y todo mundo, por eso tenemos ese libre albedrío. ¿Qué más te da? Te da un equilibrio hormonal. Entonces, por eso también, y esto es súper importante también para todas las niñas y mujeres, regula el eje de las hormonas, hipófisis, hipotálamo, adrenal, y todo eso
estabiliza la inundación crónica de cortisol y hace que ese cortisol baje. Y sobre todo, el ejercicio ayuda muchísimo a bajar ese cortisol, porque es una manera de liberarlo. Y una de las frases muy importantes que dijo Víctor Frankl es: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, cualquier forma de vivir. Y él lo vivió en campos de concentración, que no me puedo imaginar algo más extremo que eso. De igual manera, hace no mucho tiempo yo vi un documental de personas que sobrevivieron pues las bombas atómicas y que están todavía en sus años 80 o ya llegando a lo mejor a los años 90 algunos, y tú los escuchas y es impresionante cómo esos sobrevivientes tenían un propósito para vivir, tenían claro que querían vivir y tenían claro que querían dejarle a sus hijos un legado de paz, de armonía y de un mundo diferente donde se podían apoyar. Por eso, Japón es uno de los países que tiene más de este tipo de prácticas donde se apoyan, y es un lugar donde hay varias zonas azules, donde la vitalidad y la energía de la gente es mucho mejor. Y obviamente hay un orden, hay un progreso, y no se están metiendo en donde no los llaman y no están causando caos en ningún lado. Entonces, biológicamente, tener una meta significativa, obviamente, y dividirla en pedacitos y empezar a hacer pasos chiquitos, activa regiones de todo este sistema que lo he mencionado n cantidad de veces, de cortezas prefrontales media, ventrolateral, lateral, etcétera. Y todo eso establece y te ayuda a regular a esa amígdala, a esa alarma que a veces se activa y no es una alarma, ¿no? Es como cuando fallan las alarmas, por ejemplo, la sísmica, ¿no? Entonces, todo eso reduce la percepción de que el mundo es tóxico y feo y todo lo que te están enseñando. Y ante situaciones difíciles, lo que haces mejor es te preparas. Te preparas, adquieres más habilidades, descubres más herramientas para obviamente trabajar con lo que tú controlas, que es a ti mismo y a tu cuerpo, y transformas todo ese estrés y creas una fuente y un vehículo para que ese cortisol salga, y entonces transformando ese estrés negativo en estrés positivo, eso te motiva a que estás creciendo y a que llegas a un lugar donde proteges a tu cuerpo y donde apagas el daño de inflamación y de enfermedades. Ahora, fíjate cómo está el mapa en Latinoamérica de esta cultura de vacío existencial. Hay una cultura de descarte y ahorita te voy a a explicar de qué significa eso. El impacto biológico a escala regional es impresionante. La radiografía que tenemos de la ansiedad, y esto es a 2021, obviamente ahorita debemos de estar mucho peor. En América Latina y el Caribe es 7.3 la ansiedad, superando el promedio global. 9.3, Brasil está como líder mundial en trastornos de ansiedad y México tiene un 50% de prevalencia de síntomas ansiosos en zonas urbanas, o en la ciudad, en el caos, en todas estas ciudades donde pues el estrés está a la orden del día, y simplemente por los hábitos que la gente mantiene y todo lo que estoy explicando aquí. ¿Cuál es ese ecosistema y cómo se forma esta cultura del descarte? Pues hay una precariedad, obviamente hay escasez de ciertas cosas, hay una desconexión de la comunidad, cada quien ve por sí mismo, no le importan los demás ya. Es una inconsciencia impresionante donde, por ejemplo, si yo tengo una moto, ¿por qué no? Le voy a acelerar y voy a hacer que el motor despierte a todos a las 3 de la mañana, porque a mí se me da la gana causar ruido y decir: aquí estoy, véanme cómo tengo mi moto y cómo hace ruido, ¿no? O me estaciono tapando dos lugares, me pongo en doble fila, me paso los altos. Hay N cantidad de ejemplos de toda esa desconexión de la comunidad, porque no te interesa lo que le produzcas a otra persona. Te interesa que tú estás en tu mundo y ni siquiera estás pensando, y por eso haces ese tipo de tonterías. Y hay una frustración
crónica de que no hay tampoco autoridad. En prácticamente todos estos países, a excepción probablemente del Salvador, es un caos. No hay justicia, no hay nada que controle a este tipo de inconsciencia colectiva. Obviamente hay poblaciones vulnerables y en México hay mucha presión social en los jóvenes para cumplir ciertos parámetros y cumplir cosas que ellos ya no están funcionando bajo ese sistema de dime lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Ellos ya no funcionan así. Muchas generaciones jóvenes por eso están en depresión o están en ansiedad y las dos son compatibles y hay una completa desregulación emocional. No los motiva nada, obviamente la escuela los frustra. ¿Por qué? Pues porque ya no están bajo esa regla de tú dime qué hago y yo lo voy a hacer y sí, esa línea voy a seguir. No, ellos ya necesitan otro tipo de educación donde se les estimule las habilidades que tienen y se reconozca las diferentes capacidades intelectuales que tienen, porque déjame te digo algo y pronto voy a hacer algún video de eso. Hay múltiples inteligencias en nuestra vida, en los diferentes géneros y cómo se expresa. Entonces, todo este ecosistema, lo único que está creando es cuadros de depresión y ansiedad constantes y cada vez más fuertes, o cosas tan trágicas como lo que hemos visto también de ataques con armas, etcétera, ¿no? Todo eso es consecuencia de esa manipulación hacia lo instantáneo digital y hacia que te controlen y te digan qué es lo que tienes que hacer. Ahora, ¿cuál es el valor económico y por qué tener un sentido de vida, metas, un propósito, libera tu ancho de banda y hace que seas mucho más rápido que cualquier velocidad de Wi-Fi y es necesaria para que seas próspero, para que tengas abundancia? La gente, y estos son estudios clínicos que se han realizado donde se midió cómo la gente que tenía un alto propósito sabía qué era lo que quería, estaba muy clara su decisión de vida y tenía proyección y creaba estas metas y creaba diferentes formas y herramientas para verse a 5 años, a 10 años. Ese estudio de 9 años, fíjate lo que reflejó. Fíjate la diferencia tan impresionante en la abundancia que tiene una persona que sabe lo que quiere y una persona que no sabe lo que quiere. O sea, es abismal la diferencia y esta es la diferencia entre pobreza y riqueza. Y no nada más me refiero a material, me refiero a que cuando además de la parte material la tienes resuelta, eres capaz de disfrutar tu vida, eres capaz de disfrutar tiempos, pausas, viajes, familia, hobbies, etcétera. Entonces, ¿cuál es el dividendo? ¿Cuáles son las ganancias que vas a tener de tener un propósito? Tienes una predicción en incrementos reales de ingreso. Vas a ganar mucho mejor y vas a escalar más fácil los puestos si sabes a dónde vas, porque tú tienes claro que las empresas también son un medio para llegar a donde tú quieres y al final tú decides lo que vas a hacer con tu vida. Tienes mayor autocontrol y reduces la preferencia por recompensas inmediatas. O sea, también son las personas que a veces ya también llegan a un nivel material y dicen, bueno, ya no necesito estar en un trabajo de alta presión cuando puedo estar en un nivel medio y ahí estar cómodo y ya tengo resuelto todo lo demás de mi vida, porque ya lo planeé, porque ya creé las metas, porque ya invertí, porque tengo diferentes formas de obtener ingresos, etcétera. Todo eso es la diferencia entre una persona que sí tenía claro el propósito y alguien que nunca se dio el tiempo para averiguar cuál era su propósito y cómo quería estar, porque
Acuérdate que tu mente es tan fuerte y tan capaz y tan maravillosa que puede crear los escenarios si tú empiezas a darle las figuras, la forma, la música, todo. Si no te das el tiempo para visualizar nada, obviamente vas a seguir en respuestas inconscientes. La carga cognitiva de una escasez, de estar en precariedad, obviamente, es impresionante. El estado de supervivencia te consume todos los recursos de esta mente y lo único que te dice es, bueno, tengo que trabajar para ganarme el pan de mañana, para ganarme el dinero, para gastármelo el fin de semana, para irme al estadio a festejar, etcétera. Y así es la forma de vivir en un estado de escasez. Y el impuesto que estás pagando, invisible, entre comillas, es que reduces tu coeficiente intelectual y dices, bueno, pero es que, ¿cómo le voy a hacer para salir de esto? ¿Cómo me salgo de esta secuencia de estar constantemente trabajando por lo mínimo que me voy a tener que gastar el fin de semana o que me va a alcanzar para una quincena? Pues no tienes el coeficiente intelectual porque ya lo apagaste, porque todo tu sistema está sobrecargado. ¿Cuál es la solución entonces? Pues empezar a crear un propósito, empezar a crear metas y minimizar ese conflicto interno, porque cuando creas metas, independientemente de por dónde empieces y qué tan grande crees esa meta, vas a liberar energía y vas a empezar a soltar cortisol y tu mente se va a descargar y vas a ser capaz de pensar y de innovar y de ver soluciones en vez de problemas. Y por último, te voy a dar el protocolo. ¿Cuáles son los pasos para empezar a crear ese sistema infinito? Y fíjate cómo está ahí ese símbolo. Es un sistema infinito y son cosas bien, bien fáciles de hacer, que todo mundo tiene acceso y que son gratis. Y empiezas por sincronizar tu cerebro con tu corazón. Y entonces vas a hacer una fórmula que se llama 365. Así como los días del año, 365, bueno, así igual. 3 veces al día lo vas a hacer. ¿Cuándo? Idealmente, así como las comidas, cuando te despiertes, a mediodía y al fin del día. Vas a hacer 6 respiraciones por minuto y vas a hacer 5 minutos de duración de estas respiraciones. 6 respiraciones por minuto quiere decir que vas a ir con esas inhalaciones en 5 y exhalación en 5. Y lo puedes mantener 3, 4 o 5 tiempos también. 5, 5, 5 lo puedes hacer. Y eso lo vas a repetir por 1 minuto esas 6 veces. Y lo vas a hacer 5 minutos. Idealmente, si se te hace mucho al principio, es normal. Empieza entonces por 1 minuto. Por lo menos hazlas una vez al día. Luego 2 veces al día. Luego 3 veces al día. Luego hazlas 2 minutos de duración. Luego hazlas 3 minutos hasta que llegues a los 5 minutos. Y eso va a empezar a aumentar un sistema que se llama la variabilidad del pulso de tu corazón o heart rate variability. Y ese heart rate variability es el ritmo que tiene tu corazón. Le vas a dar un ritmo a tu corazón. No vas a dejar que esté cantando reggaetón o tonterías que ni se entienden. Le vas a dar un ritmo como una música clásica o la música que más disfrutes, que no sea el reggaetón, obviamente. Y vas a crear ondas completamente suaves, coherentes se llaman, y eso te va a dar seguridad en tu cerebro y te va a dar confianza poco a poco. Aunque no me creas, experiméntalo, pruébalo. ¿Qué más? Este paso 2 se divide en varias cosas. Es diseño de vida y atención a lo que quieres. Por eso hay que practicar y es a través de mindfulness, que es estar en un punto y concentrarte en tu respiración, por ejemplo. Observar el impulso hacia esa dopamina. Cuando veas que tienes esa ansiedad de agarrar el teléfono,
No lo tomes, ponlo lejos, ponle bloqueadores de tiempo a las redes sociales. Ve quitándote el tiempo del celular y fortalece tu mente leyendo, escribiendo, agradeciendo. Todas esas formas sirven. ¿Qué más? Diseña tu vida. No digas, esta es la vida que me tocó vivir y pues ni modo, es mi cruz que voy a cargar. No, 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 no. Nadie vino a cargar cruces aquí. Todo mundo vinimos a diseñar la vida y por eso nos hicieron a imagen y semejanza de esa divinidad. Llámele como le quieras llamar. Y tienes que identificar cuáles son tus valores primero, qué es lo importante para ti en tu vida y redactar una visión de ese futuro. ¿Cómo quieres que sea ese futuro? ¿Es tu carta a Santa Claus? Vuélvete niño otra vez y empieza a escribir, empieza a trazar todas esas figuras, dibuja si te gusta dibujar, haz tablas, haz lo que tú quieras, pero hazlo padre y haz lo que trascienda la expectativa de lo que los demás te han dicho que debes tener. Hazlo diseñado hacia ti, que no te importe lo que otras personas piensen. Tú diseña la vida como tú la quieres tener. El objetivo es que estás creando un antídoto para toda esa cultura de la manipulación, de la instantaneidad, de la inconsciencia y de la separación y de la pelea. Eso es lo que estamos creando aquí y espero que este protocolo te sirva muchísimo. Y toda esta explicación de por qué es importante tener un sentido de vida te ayude a salir poco a poco de esa forma de vivir. Y por último, déjame tus comentarios. ¿Cuál es tu mejor plan que puedes hacer? Y ahora enfócate nada más en un día. Dime qué es lo que más disfrutas en tu día. Escríbemelo en los comentarios. Dime cuál es la cosa por la que estás o persona por la que estás más agradecido. Y obviamente te invito a que te suscribas a la plataforma, a que envíes este episodio si te gustó y a que pongas comentarios, preguntas, etcétera, ¿sí? O sugerencias de temas. Mil gracias por tu atención y nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un excelente día. Bye.